Hola, hoy tenemos el gusto, el honor de recibir una vez más a una persona que ha acompañado a este claustro, al Colegio de Gastronomía, desde hace muchos años. Nos ha acompañado dándonos consejos en la revisión de los planes de estudio, en el quehacer cotidiano del Colegio de Gastronomía. Se trata de Fernando del Moral. Es una persona que tiene una larguísima trayectoria, una muy larga experiencia en la industria y que ha participado en el crecimiento de muchos de los restaurantes más conocidos en la Ciudad de México, en Aguascalientes. Pero en realidad a mí me gustaría que Fernando nos platique un poco de su vida. Cuéntanos un poco de tu vida. Empezaste a trabajar muy joven. ¿Cómo te formaste? ¿Por qué decidiste entrar a este apasionante quehacer que es el de la hospitalidad? Además, con el carácter afable y amoroso que tienes, no se te hizo difícil, yo creo, quehacer de la hospitalidad y de la atención al otro. Entonces, cuéntanos un poquito tu historia, qué fue, qué pasó. Gracias, Carmen. La verdad, para mí también es un honor el estar este día aquí y estar una vez más en el claustro y especialmente en la parte del Colegio de Gastronomía. Siempre he estado muy cerca y me ha encantado todo lo que han hecho y he sido admirador de lo que han hecho y lo que han logrado, y también he tenido la gran fortuna de contar de varios colaboradores egresados del Colegio de Gastronomía del claustro. La verdad es que es todo un honor y muchas gracias por decir. Mira, la historia, la verdad, yo creo que viene desde que yo era niño. Mi padre era hotelero. Sí. Entonces nosotros pues vivíamos con él en los diferentes hoteles que él manejaba. Yo recuerdo que vivimos en la ciudad de Oaxaca y mi papá era el gerente del Hotel Marqués del Valle, que es el que está en el medio centro de Oaxaca, y yo deambulaba en las cocinas y en el restaurante desde los 4 o 5 años. Comía en la cocina, deambulaba por ahí, entonces de alguna manera los conocía, ¿no? Vivimos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en un hotel, en Hermosillo, Sonora, en otro hotel, y luego regresamos a la Ciudad de México, y siempre anduve yo involucrado de alguna manera en los hoteles que mi papá me manejaba, y yo lo veía a él y escuchaba las anécdotas, los problemas, las situaciones, y yo creo que eso de alguna manera se permeó y de alguna manera yo inconscientemente ya lo traía, ¿no? No sé, yo creo que alrededor de los 16, 17 años, yo andaba un poquito desorientado, no sabía exactamente qué hacer. ¿Sí? A veces en la adolescencia es cuando andábamos un poquito desorientados, y tuve un conocido, un gran jefe dentro de los scouts, que conocemos bien a tus primos ahí, que son buenos amigos de mucho tiempo, el que me dijo, tienes que hacer algo formal. Y recuerdo que me dijo, haz aquello que te gusta tanto que lo harías gratis. Y yo dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y he trabajado en varias ocasiones de manera informal en los hoteles o en los restaurantes que ha estado mi padre, y dije, bueno, eso me gustaría hacer. Y fui con mi papá y le dije, oye, papá, quiero ser hotelero. Y él me dijo, no vas a ser hotelero. Le digo, ¿y por qué no? Decimos, ve la vida que tenemos los hoteleros. Cambiamos de residencia constantemente, trabajamos hasta altas horas de la noche. O sea, no quiero que sea hotelero. Y con aquellos desplantes de adolescente yo le dije, mira, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que quiero ser hotelero. Y entonces me dijo, sí, pero con mis condiciones. Le dije, ¿cuáles son tus condiciones? Dice, mira, vas a trabajar y con lo que trabajes te vas a pagar la escuela. Y le digo, bueno, ¿y dónde voy a trabajar? Dice, no te preocupes, voy a hablar con mi amigo don Aureliano Torres Izábal, que era el director del Hotel María Isabel. Claro. En aquel tiempo era hotel de Nacional Hotelera, cuando el gobierno operaba hoteles. Claro. ¿Sí? Entonces era Nacional Hotelera. Y vas a estudiar con mi amigo Luis Jesús de la Garza
director de la Escuela Mexicana de Turismo. Entonces yo le dije, sí, ¿y qué tipo de trabajo voy a tener? Y él me dijo, ¿qué trabajo quieres? Yo conociéndolo, le dije, bueno, yo quiero un trabajo de uniforme serio, mecanizado y limpio. Perfecto, no hay problema. Entonces me mandan con don Aureliano Torres Izabal. Y él me entrevista y me dice, a partir de, porque entro y, hola don Aure, ¿cómo está? No, a partir de este momento soy el señor Torres Izabal. Claro. Porque vas a trabajar aquí. Muy bien, perfecto. Entonces dice, preséntate mañana con el chef Silva. El chef Silva, yo dije, ¿y el chef? ¿Qué voy a hacer yo con el chef? ¿No? Me presento. Mi primer trabajo fue en la máquina lavalosa del Hotel María Isabel. Limpio. Llego con mi papá y le digo, oye, ¿qué pasó? Dice, a ver, ¿de qué color es el uniforme? Gris. ¿Serio? Sí. Mecanizado es una máquina. Claro. Y más limpio que la máquina de lavalosa no hay. Entonces, ahí empecé. Genial. En el Hotel María Isabel, en la cocina, como mozo de cocina. Estuve, gracias a Dios, 3 años en el María Isabel. Me di cuenta que si yo quería avanzar tenía que ser por mí mismo. Claro. Entonces empecé a aprender todo aquello que había que aprender y aplicar lo que en un momento dado en la escuela nos enseñaban. Y en 1968, cuando llegaron las Olimpiadas, Recursos Humanos puso un memorándum de que si había alguien que le interesara pasar al restaurante y que supiera hablar inglés. Entonces yo levanté la mano, entonces entré de garrotero al restaurante Veranda, que era el restaurante elegante del Hotel María Isabel. Después me pasaron de mesero, luego capitán de banquetes, y mientras seguía estudiando. Claro. Pero en 1969 venden el hotel. Lo venden Nacional Hotelera a Sheraton. Claro. Y entonces nos liquidan a todos. Y en ese momento yo decido cruzarme la calle, pero no me gustó que me hayan liquidado, y empiezo a trabajar de gerente de la cafetería del Hotel Aristos. Del Aristos, claro. Que actualmente ahora es un Marriott. Sí. Y de ahí un poquito en adelante, ¿no? Claro. Tuve la ventaja que a través de la escuela me contactaron con Jordi Escofet, sí, que buscaba un gerente de operaciones para su restaurante del Lago, y entonces me inicio como gerente de operaciones del restaurante del Lago. Estando ahí, yo veía que no había manera de crecer, porque era Jordi, sus hermanos, eran los gerentes de los restaurantes, no había mucha manera de crecer, ¿no? Entonces me invitan a entrar a una cadena de cafeterías que estaba teniendo mucho éxito en México, que se llama Tigres Ambos. Quizás no recuerden ustedes, pero era competencia de Denny's y competencia de Vips. Exacto, sí. Nos iba tan bien que llegó Vips y las compró. Y entonces se acabó. Y voy a contar otra pequeñita historia también, de que yo siempre digo que los hubiera, cuando lo decimos coloquialmente, la gente dice, el hubiera no existe. No, ya te fregaste. Sí, el hubiera son decisiones no tomadas a tiempo. Exacto. O tomadas a tiempo. Exacto. Entonces, en una ocasión me llega un telegrama a mi casa, todavía hay telegramas, para que me presentara en la oficina del señor José Inés Loredo. Entonces voy a ver al señor Loredo, entro a su oficina y me dice, ¿usted quién es? Le digo, soy Fernando del Moral. Dice, yo espero otro Fernando del Moral, un señor que fue gerente del Hotel Inglaterra en Tampico. Dije, ese es mi papá. Claro. Digo, mi papá ya compró un hotel y ahora trabaja en otro lado. Y le digo, ¿y para qué lo quiere? Es que necesitamos una persona que se vaya de gerente de un restaurante. Entonces me salgo y dije, gerente de restaurante, pues yo puedo ser gerente de restaurante. Claro. Me regreso y presento mi currículum. Y de esa manera entro a trabajar con don José Inés Loredo, y me mandan a un restaurante que me pregunta, ¿qué sabe usted de cocina japonesa? Nada. Bueno, pero puedo aprender. Pero puedo aprender lo que necesite. Claro. Y me manda de gerente de operaciones del restaurante Suntory. Fíjate. Él fue el creador del Suntory. Claro. Él trajo Suntory a México. Fíjate. En Japón no había Suntory. Entonces, así empecé. Después, estando ahí, vi que no podía crecer. Me fui a empresarios en gastronomía que manejaban restaurantes Lancers, Comerciales, Dos Puertas, no? Villamagna, ¿se recordarán? Sí. Fue un grupo muy interesante. Gran cadena, claro. Estando ahí, don José Inés Loredo decide crecer y convertir su empresa en una cadena y me invita a regresar con él.
en Loredo a cargo de la dirección de operaciones y crecer la empresa. Estando ahí, por azares del destino, un tío me invita a irme con él a manejar su hotel en Aguascalientes, que era el Hotel Astrojes. Claro. Sí, entonces manejé el Hotel Astrojes durante un buen tiempo y estando ahí, yo digo que por hocicón, sí, eligen de gobernador a Otto Granados. Claro. Sí. Sí, cómo no. Y él cita a los que eran presidentes de las asociaciones y les pide que cómo puede impulsar su ramo. Entonces yo voy y le digo, bueno, ¿cómo se puede impulsar el ramo de turismo en Aguascalientes? Y después de una presentación que le hicimos muy profesional, me dice, quiero que usted la haga. Y estuve 3 años de secretario de Turismo de Aguascalientes. Cosa que fue una excelente experiencia. ¿Cómo no? Pero no lo vuelvo a hacer. No, bueno, sí. No tengo el carácter para trabajar en gobierno, ¿no? Me regreso a la Ciudad de México y a través de un headhunter me contactan en la Hacienda de los Morales y estoy ahí durante 14 años, la primera ocasión, sí, como director general en la Hacienda de los Morales. Claro. Estando ahí, tratan de vender la hacienda y una empresa que iba a comprar la hacienda, que no la compró, me invita a irme con ellos y es el corporativo que ahora se llama Tajo Holding, en ese tiempo se llamaba International Milk Company, y era el corporativo de la mansión, Casa Ávila, Bistró Mosaico, Champs-Élysées. Sí, teníamos 50 y tantos restaurantes. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y estando ahí, venden la hacienda y el nuevo propietario de la hacienda me invita de regreso a la hacienda y estoy con ellos 6 años más. Claro. Y a partir de 2020 empecé mi empresa de consultoría y capacitación. No, bueno. Eso es. Has hecho un recorrido, pero lo que es muy interesante y es lo que decimos aquí a las y los estudiantes del programa de gastronomía, que tienen que saberlo todo. Y tú empezaste desde lavar los platos. Sí, así es. O sea, conoces exactamente toda la cadena de los quehaceres en un restaurante y solamente así me parece a mí que puedes tener la capacidad de dirigir un lugar y luego una cadena, ¿no? Eso te permite tener una visión muy completa del quehacer en esta industria, ¿no? ¿Qué cambios de cuando empezaste de Nacional Hotelera al mundo que estamos viviendo post-pandémico, qué cambios has notado en esta industria restaurantera? ¿Hacia dónde crees que puede orientarse este quehacer? ¿De qué forma se ha profesionalizado o no esto a lo que has dedicado tu vida? ¿Cuál es tu visión, digamos, de este ramo del quehacer? Sí, yo creo que han sido diferentes etapas las sí, que se han presentado durante el desarrollo de la industria restaurantera principalmente, ¿no? Sí. Yo creo que en un principio había mucho lirismo. Muchas veces había hasta la gente que decía, pues voy a poner un restaurante y no sé cómo hacerlo, pero lo voy a poner. Y lo hacían como bien lo podían entender. Claro. No había mucha técnica, no había mucha cultura empresarial. Era más bien como el desarrollo de un pequeño negocito. Pero para algunos se dieron cuenta que podría crecer, llegar a ser una empresa importante. Claro. Y hubo empresas muy grandes que dijeron, bueno, esto puede ser un negocio realmente relevante con mucho futuro de crecimiento. Podemos ver que grandes empresas, grandes consorcios empezaron a ver como una gran oportunidad de mercado el crecer con marcas propias o con marcas importadas, con franquicias. Yo creo que pasó de ser muy lírico a empezar a profesionalizarse. Y creo que ahí muchas de las instituciones que apoyaron este crecimiento más profesional fueron las universidades que empezaron a enseñar. Yo recuerdo que en algún momento los que estábamos en la Mexicana de Turismo, a veces nos daba pena decir que estábamos en la Mexicana de Turismo, porque no éramos bien aceptados los que estudiábamos, ¿sí? o más o menos estudiábamos. En aquel tiempo la carrera era técnica, claro. Entonces de 3 años. Entonces después empezaron a surgir algunas
y realmente empezamos a recibir nosotros clases de profesionales y se empezó a profesionalizar más, usar más técnicas de dirección empresarial formal. Muchos de nosotros empezamos a buscar cómo nos podíamos preparar de una mejor manera. Yo tuve la oportunidad de que en Loredo me enviaron a tomar el programa de profesionalización en la Universidad de Cornell, que son 7 semanas, que son muy interesantes. Entonces, de esa manera vas aprendiendo mejores técnicas y aplicándolas. Yo creo que ese es… Yo creo que también la parte medular en cuanto a la estrategia, en cuanto a la operación sistémica, sistematizada, al incorporar tecnología. Y no únicamente estamos hablando de la tecnología de la administración, sino tecnología en la producción, tecnología en el manejo de la fuerza laboral. Todo esto ha venido mejorando, ¿no? Entonces, esta etapa ha crecido y en un tiempo hubo empresas que importaban franquicias, pero llegó el momento en que las propias empresas mexicanas empezaron a desarrollar sus propias marcas y a crecerlas. Entonces empezaron a conquistar un mercado diferente. Entonces yo creo que esa es una de las etapas, ¿no? Ahora, a partir de la pandemia hemos pasado a una etapa completamente diferente. Ahora las empresas, algunas como la que comentábamos del Grupo Hunan, son empresas que tienen una visión empresarial y de estrategia mucho más a largo plazo que algunas que la han tenido a muy corto plazo, ¿no? Hubo empresas que desaparecieron, muy importantes, pero algunas más se reafirmaron, se reforzaron y están siendo más fuertes actualmente. Estamos en una etapa de resiliencia empresarial, especialmente en los restaurantes que estuvieron muy afectados, y muchos de ellos están resurgiendo más fuertes de como estaban. Quizás los números no te den la misma resultado que en el 2019, pero las fortalezas que tienen actualmente les van a dar esa fortaleza para poder crecer y enfrentar más el futuro, ¿no? Claro. Mira, respecto de lo que decías, yo me acuerdo en 1992 que Lupita Pérez San Vicente nos dijo, oye, ¿por qué no abren un programa en gastronomía, un programa académico? Dije, bueno, ¿por qué no? Cuéntame más, platiquemos. Y reunimos a un grupo de expertos, de gente que conoce bien de gastronomía, y yo, cuando menos en ese momento, entendí que la gastronomía es un fenómeno muy complejo que te permite entender la realidad desde un ámbito muy amable, ¿no? Que la gastronomía implica no solamente saber cocinar, sino conocer de historia, de geografía, de comercio, de administración, de ciencia, de nutrición. O sea, es un fenómeno cultural muy, muy complejo. En un primer momento, en 92, por ahí, lo presentamos a la Secretaría de Educación Pública y el primer funcionario que nos atendió se me queda viendo diciéndome, no, señor, esta es una cosa técnica para viejas. No, este es una capacitación para, no, un programa académico. Entonces, claro, nos picó la cresta, ya traíamos el programa bastante bien armado, pero había que hacer una gran justificación académica. Entonces, le pedí a Lupita que la armáramos, trabajamos un par de meses más y la metimos. Imagínate, el año que entra cumple la carrera 30 años. 30 años. 30 años. Y por suerte, y por el trabajo de un grupo muy padre de gente aquí que lleva en el claustro muchos años, la carrera ha estado como punta en la calidad y excelencia académica, ¿no? Pero entiendo perfectamente que en esa época se veía como, no es una formación profesional, es algo lírico, etcétera, ¿no? Y coincido contigo en que finalmente la posición del país se ha marcado y ha cambiado en función de la entrada de México al mundo, ¿no? La globalización ha marcado el quehacer de la industria.
Pero el turismo ha significado en nuestro país una de las fuentes de ingreso, de crecimiento del Producto Interno Bruto muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que hemos aprendido juntos, las universidades, la sociedad, los empresarios, el gobierno, a integrar la gastronomía como una posibilidad de vida y de crecimiento, pues, personal e institucional o incluso de gobierno muy importante, ¿no? Dime una cosa, ¿cuál sería, de acuerdo con tu experiencia, bueno, de alguna forma ya nos lo contestaste, de tener una formación especializada en la parte no solamente de la industria de la cocina, sino de la administración, de la gestión? De alguna forma lo apuntaste al principio, ¿no? Se requiere de más en más una planeación, una visión un poquito de más largo plazo. Mira, yo creo que los empresarios de restaurantes y los hoteles, el área de alimentos y bebidas, en algún momento aprendimos nosotros el que había una necesidad de contar con personas profesionales de la gastronomía en las cocinas, y no necesariamente para cocinar, sino para administrar las cocinas, porque la gastronomía sí tiene mucho el desarrollo de platillos que a los comensales les gusten, platillos que atraigan a los comensales, que proyecten la cultura del país o de la localidad, pero también necesitamos administrar. O sea, toda la parte que viene tras bambalinas en una cocina, desde planear la producción, las compras, el recetario, el cálculo de las compras, el cálculo del precio de venta de acuerdo al costo, toda esa tecnología. ¿Qué pasaba? Que en algunos momentos los cocineros líricos de su momento no lo conocían, no lo sabían. Entonces el desarrollo profesional de esas cocinas necesitaba gente que lo supiera. ¿Y dónde lo vimos? En los egresados de las escuelas. Dijimos, aquí hay gente que viene no nada más a cocinar, sino viene a administrar y viene a planear, a manejar una estrategia de la cocina. Entonces empezamos nosotros a ver la gran ventaja de contar con personas profesionalmente preparadas para manejar una cocina. Claro. ¿Sí? Porque te puedo decir que había cocineros líricos maravillosos, también extranjeros, ¿no? Claro. Que cuando hablabas con ellos de costos, se mordían la lengua, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que hubo mucha gente que gracias a Dios desarrolló, y tenemos muchos cocineros líricos que también apoyaron el crecimiento de alumnos. Tú recordarás programas en los hoteles Camino Real, sí, que eran los aprendices, donde ellos recibían principalmente egresados de escuelas de gastronomía, claro, y los empujaban y los proyectaban. Claro. Entonces era una combinación, claro, de sus habilidades líricas con las habilidades administrativas de la gente que venía, ¿no? O viene. Claro. Actualmente, si tú ves una vacante, una de las características, egresado de una escuela de gastronomía. Claro. O sea, ahora, claro, ya es indispensable, ¿no? Claro. Sí. Y fíjate que esto que dices es muy importante, y por eso hemos valorado muchísimo que nos ayudes en la revisión de los planes de estudio, porque, a ver, tiene que haber obligadamente un diálogo entre el mercado y la educación. Es decir, nosotros tenemos que saber qué necesitas allá afuera. O sea, de la formación que nosotros tenemos, ofrecemos, que también nació un poco lírico, ¿no? Es decir, los programas de estudio nacieron a partir del conocimiento, más desde la teoría y desde el conocimiento cultural de la gastronomía, desde la historia, desde la geografía, todo esto que hemos mencionado, pero tuvimos que echar mano de la expertise de la gente que estaba afuera haciendo las cosas. ¿Qué necesitas tú en tu hotel, en tu restaurante, en tu periódico, ¿no? Para
para que yo pueda dotar a mis estudiantes de ese conocimiento, para que la curva de aprendizaje en tu empresa no te cueste a ti, sino que ya salgamos nosotros con esa formación. Y que puede ser una formación tan elemental como, por ejemplo, en la elaboración de las recetas, el gramaje en torno a un ingrediente. Y eso te significa, a ti, empresa, te significa un ahorro notable. Sí, claro, definitivamente eso. ¿No? Y esas fueron las ventajas que nosotros veíamos. Claro. Que cuando nosotros recibíamos un alumno en prácticas o exalumno de una de las carreras de gastronomía, ya no tenías que enseñarle a picar. Claro. Ya le podías decir, hazte un fumé de pescado y no tenías que explicarle que era un fumé. Claro. Cosa que sí te pasaba con los otros, ¿no? Claro. Yo hago una analogía quizás un poquito burda, pero digo que la diferencia entre las personas que estudian una carrera profesional como de gastronomía con las que se desarrollan de una forma lírica, los dos tienen que subir un edificio y tienen que llegar a la parte superior del edificio. Claro. La diferencia es que el profesional sube en el elevador y el otro tiene que subir por las escaleras. Claro. Son dos cosas diferentes. Claro. ¿Sí? Sí. O sea, esa es la verdad. El otro tiene que esperarse a que las cosas sucedan, el que sube por las escaleras, para aprenderlas. Claro. En cambio, el profesional ya la sabe y tiene una manera de subir mucho más rápida, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Afortunadamente, muchas de las empresas también se están preocupando por capacitar a su gente, claro, ¿no? Eso que dices es muy importante, es decir, hay que reconocer, y la academia también tiene que reconocer esa experiencia adquirida, es decir, que nosotros propiciemos, sí, dotar de gente, de profesionistas comprometidos, capaces, que sepan, porque no se trata solamente de que sepan cocinar o administrar, sino trabajar en equipo, solucionar problemas, tener una actitud creativa, ser leales, en fin, es todo un perfil peculiar. Pero también tenemos que aprender a reconocer lo que la gente afuera ha aprendido por la propia experiencia, más tardada si tú quieres, pero finalmente esos fueron nuestros maestros en un principio. Ellos fueron nuestros maestros. Entonces, procurar en la capacitación de la gente, reconocerles la base sobre la cual ellos están construyendo. A ver, si yo te hago un examen de práctica, por ejemplo, en torno a manejo higiénico de alimentos, y tú ya lo sabes hacer, yo te doy tu certificado. De manera que esto beneficie a todos, a los que se formaron afuera y a los que están acá adentro formándose. Ahora, el ámbito, la industria es fuertísima. Uno de los elementos de crecimiento del empleo más importantes en nuestro país es justamente este ramo, ¿no? ¿Cuántos restaurantes, cuántos negocios hay? ¿600,000 o bueno, por ahí? No sabemos. Bueno, si hablamos de todos, la Cámara de Restaurantes tiene registrado más de 2 millones de… 2 millones. De restaurantes, tanto pequeños como formales o grandes, más de 2 millones de 2 millones. Sí, con una grande generación de empleo que, digamos, un promedio de 5 empleos por… Mínimo, sí, claro. 5 empleos. Sí. Hay que tomar en cuenta que somos la puerta de entrada para muchos jóvenes a su primer trabajo. Claro. ¿Sí? La puerta de entrada para muchas madres solteras para trabajar, para desarrollar una profesión o desarrollar un oficio. ¿Sí? Claro. Y obviamente la puerta de entrada de muchos muchachos que eligieron una profesión y al ser egresados, ¿sí? Claro, además de que pueden ser empresarios, pero muchos entran a la industria a través de los restaurantes, ¿no? Claro. Y es curioso, después durante la pandemia, mucha gente que se quedó sin empleo, la salida que encontró para sobrevivir fue, oye, vendamos juguitos, tamales o lo que sea, pasteles para sobrevivir el desempleo y la pandemia y el encierro y etcétera.
¿no? Claro, ese es uno de los fenómenos que estamos viviendo ahorita y uno de los problemas al que está enfrentando la industria de restaurantes es la ausencia y el problema para recontratar a las personas que se fueron durante la pandemia, porque muchas de ellas hicieron lo que tú comentas. Claro. Yo acabo de platicar con una persona que yo la quería promover para un puesto y me dijo: señor del Moral, puse una cocina económica con mi esposa y me está yendo muy bien. Este es mi negocio propio. Y así pasó con mucha gente. Claro. ¿Qué pasa actualmente? Que muchos restaurantes ya no encuentran a las personas que quisieron recontratar. Claro. Y yo les decía, tienen que regresar a las bases. Lo que hicieron hace muchos años es buscar personal nuevo. Eso es lo que tienen que hacer. Jóvenes que quieran entrar a este negocio de restaurantes, que hay muchos que lo pueden hacer, ¿no? Claro. Por esto que pasó, ¿no? Claro, el fenómeno es muy interesante porque finalmente la creatividad… Dicen que en México hay dos industrias, digamos, dos posibilidades de crecimiento que no pierdes: la comida y los niños, sí, ¿no? Si tú sabes cómo abordar cualquiera de estas dos ramas, ¿no? Cualquiera de estas dos dimensiones sociales, puedes crecer, ¿no? Lo de los niños también es, en fin. ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando, que está egresando, que entre a un establecimiento ya con un cierto prestigio o que inicie su propia empresa? Yo sé que depende mucho del carácter de cada quien, pero para empezar, para arrancar, porque nos damos cuenta que de los restaurantes o de los espacios que se abren, cierran muy rápido, ¿no? Es decir, como a los 2 años sí. Hay una curva, ¿no? Inicia y luego medio sobreviven y luego lo tienen que cerrar. Sí, sí, esa es la curva que nosotros llamamos la curva de la introducción al mercado de los restaurantes. Dicen que la etapa del crecimiento es entre 1 o 2 años. Si llegas al tercero y logras perdurar, puedes llegar al cuarto o quinto, pero si no en el segundo o tercero, caes. Sí. Claro. Mira, yo lo estaba pensando y es algo que normalmente recomiendo a los alumnos cuando me han dado la oportunidad de platicar con ellos. Primero, yo les digo que es muy importante que apliquen lo que aprendan. Claro. ¿Sí? O sea, yo digo que el conocimiento se traduce en aprendizaje a través de la aplicación del conocimiento. Claro. Si no lo aplicas, claro, ya no es conocimiento. Claro. Ya lo guardas en la memoria como algo que no aprendiste, algo que conociste. Claro. A través de la aplicación es como las aprender. Y muchas veces llegan a las empresas o sus propias empresas tratando de empezar de cero, tomando en cuenta que traen un bagaje de aprendizaje muy bueno que pueden aplicar. Entonces, mi primera recomendación es apliquen lo que aprendieron, las técnicas, todas las recomendaciones, todos los métodos, los procedimientos aprendidos en la escuela, aplíquenlos. Claro. Ya sea que sea tu propia empresa o que vayas a una empresa. Claro. Si aprendiste a costear recetas, aplícalo. Claro. Y si te encuentras con que la forma en que costean la receta no es la adecuada donde estás, enséñales, porque tienes ese conocimiento. Claro. O sea, lo primero que yo hablo es de la aplicación. ¿Sí? Claro. Eso es definitivo, hay que manejarlo completamente. Después yo recomiendo que adquieran, ya sea a través de lectura, a través de asistencia a seminarios o de la forma que ellos quieran, aquellas habilidades de liderazgo. Es muy importante convertirse en líderes de tu propia empresa o de la empresa donde vas a trabajar y desarrollar habilidades de manejo de personal, de manejo de juntas, de cómo transmitir y cómo vender una idea, el manejo de conflictos, todas aquellas habilidades de liderazgo que hay escrito muchísimo y que se puede hacer, pero que las hagas propias, que desarrolles tu propio estilo de liderazgo. Y lo más importante es tu actitud, la actitud que tú puedas desarrollar. Primero, si estás en una empresa de servicio, actitud de servicio. Actitud al sí se puede. Lamentablemente en México a veces tenemos muy esparcida, yo les digo que es una pandemia de esquenosis. Todo el mundo te dice, se trata de justificar, dice, es que no se pudo,
es que no llego a tiempo, y siempre buscamos una Somos justificación. víctimas siempre. ¿Sí? Entonces, buscar el cómo sí se puede y olvidarse del cómo no. Claro. Buscar el sí se puede. Trabajar en equipo, Claro. muy importante, trabajar en equipo. Buscar la innovación, cómo puedo hacer las cosas mejor, cómo puedo hacerlas de manera diferente. Y dejar de ser a veces pasivo y convertirte en proactivo. Entonces, ver las cosas de una manera proactiva. Entonces, son mis 3 sugerencias. Aplica lo que aprendes, conviértete en líder, ¿sí? Y que te conozcan por tu gran actitud. Los empresarios agradecemos mucho más la actitud que el conocimiento. El conocimiento puede ser muy bueno, pero si tu actitud no te lleva a aplicarla de buena forma, no va a funcionar. Entonces, son 3 recomendaciones que yo hago. Que finalmente es lo mismo con cualquier docente. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, ser un experto, ser un erudito, pero si no eres capaz de transmitir todo lo que sabes, si no eres capaz de contagiar al otro, a la otra, de eso que te apasiona a ti, pues, y si no sabes trabajar en equipo, el trabajo en equipo es tan importante. Es vital. Es vital. Sí. Y toda esta parte de creatividad, digo, no sé, desde incluir nuevos ingredientes en las recetas, no sé, en algún momento aquí en el Céfiro a alguien se le ocurrió hacer unos chocolatitos con una cosita de chile, no sé qué, y a uno de pronto le hace cortocircuito el cerebro y dices, chocolate con chile, pero ya que lo pruebas, claro, el principio del mole, ahí está, sí, claro, está. Ahí está, y es un sabor tan propio de nuestra cultura, ¿no? Sí, son innovaciones. Son innovaciones. Que abren las puertas a mucha imaginación. Y nada más un ejemplo muy rápido. La pandemia nos obligó a ser innovadores, a crear cosas que no teníamos. Yo te puedo decir que hubo restaurantes que decían servicio a domicilio, entrega a domicilio a través de una plataforma, ni pensarlo. Y fue la salvación de muchos. Y tuvieron que ser creativos, innovadores en un servicio a domicilio, ¿no? No, eso nos abrió y además a otra manera también de vivir esa experiencia, ¿no? Es decir, oye, ¿para qué me traslado al restaurante si puedo tener ese mismo servicio acá, ¿no? Y esa disposición y ese buen ánimo y esa creatividad de muchos sí les permitió la sobrevivencia. Definitivamente. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Y los que no se adaptaron, lamentablemente, desaparecieron muchos de ellos. ¿Sí? Es como la evolución. Sobrevivimos quienes sobrevivimos. Suena perogrullo, pero a ver, bueno, la adaptación… Es los que se adaptan, ¿no? Así es. Sí, yo creo que esta es una realidad a partir de la pandemia. Y yo creo que una de las grandes enseñanzas de la pandemia nos enseñó a valorar las cosas que tenemos o que dejamos de tener. Y las empresas empezaron a valorar a sus colaboradores, a valorar sus conceptos y a valorar lo que tenían y darle valor hacia los clientes, ¿no? Y estos son los que han perdurado, ¿no? Y esto que dices es muy importante, es decir, si tú tienes un negocio, lo primero que tienes que cuidar es a tu gente. Porque si no hay este compromiso de ida y vuelta, porque es de ida y vuelta, con la gente, un reconocimiento, un estar ahí, un estar pendiente, la gente se va con dolor y hay una merma, hay una carencia en el lugar donde trabajó, ¿no? Sí. Yo digo que es muy, muy curioso porque alguna vez me preguntaron ¿qué valor tiene el factor humano en una empresa? Yo les dije, a ver, mire, si hablamos de matemáticas, el factor es el multiplicador. Y en las empresas el multiplicador es el factor humano. No puedes crecer si no cuentas con factor humano. Y lo que tú decías, gracias a Dios muchos líricos, cocineros líricos, lograron identificar talentos en muchos cocineros y los impulsaron. ¿Sí? Y entonces eso fue gracias a que esta gente estaba orientada a desarrollar a sus colaboradores, ¿no? Esto que tú contaste al principio de esta plática, ¿no? Que
tuviste la oportunidad de visitar, de estar, de trabajar en muchos lugares, pero tú tenías una idea de futuro. Tú decías, aquí no voy a poder crecer. ¿Dónde puedo crecer? ¿No? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es de verdad mi vocación? ¿No? Ser capaz de reconocer tu capacidad de crecimiento y trabajar por eso. Sí. ¿No? Y es cierto, hay lugares que te permiten crecer, hay lugares en donde uno se va estancando, ¿no? Y ser ambicioso en ese sentido, ambicioso de poder dar todo lo mejor que tú puedes dar y hacer y compartir, ¿no? Sí, yo pensé mucho en aquella frase de Joel Baker, que era un futurólogo, que decía, un sueño es una ilusión, pero un sueño sin acción sigue siendo ilusión. Claro. Si tú le pones acción a lo que tú quieres, lo vas a lograr. Claro. Entonces, a mí me pasó, dije, yo quiero ser director de una empresa. ¿Qué tengo que hacer? Claro. Entonces dije, yo tengo que aprender esto. Y busqué también capacitarme. Yo dije, ¿dónde puedo yo aprender más de esto que soy? Entonces logré a través de una empresa que me diera esta capacitación. Después, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estudiar ICAMI y EIPADE a través de decir, ¿qué más puedo hacer? ¿No? ¿Sí? Claro. Entonces yo creo que es lo que tú dices, siempre tenemos que estar buscando cómo crecer, progresar personalmente. Claro. Y yo he dicho, la mejor inversión es tú mismo. Claro, tu formación. Invierte en tú mismo. Claro. ¿Sí? Lee, escucha, ve a seminarios. Eso es muy importante. Si tú hablabas de recomendar algo a los profesionales que salen de una escuela de gastronomía, estudien constantemente, fórmense constantemente. Claro. Todo aquello que les genere un aprendizaje, háganlo. Sí, sin duda. Eso que dices es muy importante. A ver, y a lo mejor es una de las cuestiones que en la academia tenemos que insistir. No se trata solamente de entender el mundo. Tú lo entiendes y tienes todas tus teorías explicativas y lo que tú quieras. En el momento que tú entiendes el mundo, dices, sí, pero esta realidad carece de o puede mejorar en, ¿no? Y ahí es donde entra la voluntad, la acción. Decir, bueno, yo estoy entendiendo que esta realidad es insuficiente en tal o cual cuestión, pero solamente a través de la voluntad, a través de la acción, a través de la actitud, a través del contagio de esta buena actitud, a través de la conciencia, es que podemos cambiar esta realidad. Sí, claro. ¿No? Definitivo. Y una de los espacios más ricos en este país es el espacio de la industria de alimentos y bebidas, porque ahí pasa la vida. A ver, todos fuimos a festejar a la hacienda, sí. Todos fuimos a estar en Suntory, a estar con la gente que uno ama o para resolver algún problema de trabajo o para conocer a alguien. La vida pasa en estos lugares y eso es lo que tenemos que entender. La cuestión de la hospitalidad tiene que ser tal que la experiencia de personal y social de estos lugares implique un espacio amable de vida. Sí, definitivamente. El trabajar en una empresa gastronómica te da muchas satisfacciones. Claro. Si tú quieres, la primera es que aprendes a comer muy bien y comes muy bien. ¿Sí? Y vas conociendo, pero es parte del conocimiento. Claro. Pero la otra es el trato con las personas. Claro. Esa satisfacción de ver a un comensal que está disfrutando un momento memorable, claro. Que está disfrutando una gran comida, que cumplió su expectativa. Yo les digo a los alumnos, perdón si tomo un momentito, claro. ¿En qué negocio estás? Y si me dicen, estoy en el negocio de la comida, les digo, estás equivocado. No estás en el negocio de la comida. Los restaurantes estamos en el negocio de cumplir ilusiones. Claro. En un restaurante no satisfacemos necesidades. No satisfacemos la necesidad del hambre ni de la sed. Satisfacemos la expectativa de disfrutar una experiencia gastronómica. Claro. Eso es lo que satisfacemos. Claro. La gente cuando entra a un restaurante trae una expectativa. Claro. Puede ser que tenga hambre, pero la expectativa es disfrutar una buena comida, en buena compañía, ser bien atendido, en un ambiente muy agradable y que el sabor de lo que pruebas sea realmente agradable.
que cumpla con la textura, el tamaño, la temperatura de lo que tú estás comiendo. Claro. Entonces es una experiencia. Claro. Y si nada más piensas en dar de comer, no estás en el negocio, estás en el negocio equivocado. Claro. Estás en el negocio de asegurar una gran experiencia gastronómica. Sí, no, definitivamente. No se trata solamente de suplir una necesidad humana, sino de que te sorprendas ante eso. Digo, ahora estas nuevas técnicas de química molecular y en fin, todas estas nuevas formas de hacer los platillos, te sorprende que en una pelotita con una, qué sé yo, haya frío y caliente al mismo tiempo. Sí, o hay una gran concentración de sabor. Exacto. Esas esferas que tú dices, pues una esferita te la pones y explota. Sí. Y dices, y pruebas los diferentes sabores en la lengua y se te vuelve loca la lengua. Dices, ¿qué es esto, no? Sí. Eso es una gran innovación, una gran imaginación, claro. El desarrollar, el utilizar la técnica de la química. Exacto. Para desarrollar esos platillos tan sorprendentes. Claro. Sí, como no, a mí me sorprende mucho, ¿no? Sí. El otro día estaba leyendo yo un ensayo en torno a los sentidos, ¿no? A mí los colores me encantan, me gusta pintar y bueno. Y entonces, fíjate que el autor, bueno, uno de los entrevistados dice, es que los sentidos van acercando el conocimiento al cerebro. Cuando tú ves, tú puedes ver el horizonte y puedes acceder al horizonte. La escucha te va acercando, ¿no? Oyes hasta un cierto nivel, no puedes oír hasta el horizonte, pero te vas acercando, empiezas a escuchar y ese saber se va acercando. Y luego hueles, ¿no? Y al momento que hueles, bueno, es algo más cercano, un poquito más cerca, cada vez más cerca. Cuando tú tocas es al nivel de la piel, ¿no? Es un sentido más cercano. Pero cuando tú comes, lo haces tuyo, se integra a tu cuerpo. Entonces, me encantó la idea porque es en la cocina, en la comida, cuando uno come, disfrutas de todos los sentidos. El platillo está presentado de una forma hermosa, ¿no? Es estético lo que está, la combinación de los colores. Y luego oyes cuando cruje o no cruje, o hueles, ¿no? Lo que se presenta. Y luego la textura, esto que tú decías, comes y entonces el sabor es idóneo, la temperatura es perfecta, la textura es lo que, ¿no? Sí. Y luego lo haces tuyo y dices, qué agradable, qué maravilla poder hacer que alguien convierta en su cuerpo algo que tú hiciste, que se integre al otro. Y que algo que hizo otra persona, claro, te provoque a ti emociones, claro, internas que son muy importantes. O sea, cuando tú ves a la gente que disfruta un platillo y dices, está encantado con lo que está probando, ¿no? Claro. Entonces, yo les digo cuando en los cursos, aprendan a leer al cliente. Claro. Lean lo que te está diciendo con su lenguaje corporal. Claro. ¿Sí? Y entonces te está diciendo mucho, ¿no? Claro. Y es muchas de las cosas, cuando prueban las cosas, sabes qué es lo que pasa. Sí. ¿Te acuerdas de esa película El festín de Babette? Sí, claro. Es maravillosa porque de pronto le abrió toda una concepción del mundo, Babette, le abre a esta comunidad hiperpuritana, le abre a los sentidos, al disfrute, al gozo. Imagínate lo que puedes provocar en alguien más. Sí, era gente muy fría y la ves disfrutar y ves las caras de sorpresa. ¿Qué pasa, no? ¿Qué está pasando en mí? Claro, es maravilloso. Sí, es bueno. Yo digo que uno de los grandes disfrutes en el mundo es el disfrutar una comida. Sí, sin duda. Obviamente la compañía es importantísima. Claro. Pero también es la forma en que tú disfrutas las cosas y cómo las manejas. Entonces yo creo que esa satisfacción de saber que lo que yo preparo, lo que yo, vamos a decir, combino y lo entrego, le provoca un gran disfrute de una persona, es una gran satisfacción, intangible, pero es maravilloso. Y yo creo que la gente que se dedica a cocinar, o sea, que son
gastrónomos o que son expertos en esto, es una de las grandes satisfacciones que tienen. Claro. Sí. Y son experiencias inolvidables. Sí, claro. Yo todavía me acuerdo, un día tuvimos la oportunidad, mi familia y yo, de vivir en Francia unos años. Bueno, y un día un amigo nos recomendó un restaurancito chiquito en un bosque en Sennelier. Bueno, y nos dijo, prueben una ensalada que es de paté con frambuesas y una… Bueno, todavía me acuerdo el choque de sabores que significó esa ensaladita con frambuesas y paté, de verdad como una experiencia inolvidable y de absoluta sorpresa, Sí. ¿no? Entonces, es maravilloso porque es algo que se va, bueno, como todo en la vida se va, las lecturas se van, cuando escuchamos música, todo se va, pero uno puede volver a vivirlo a través de la memoria, Sí. ¿no? Bueno, tú sabes que el olfato y el sabor son de las memorias más fuertes. Por supuesto. Entonces, lo que te acuerdas, no sé, te acuerdas de cosas de que eras niño chiquito cuando hueles algo y dices esto, ya como casa de mi abuelita. Tu primer recuerdo. Sí, tu primer claro, recuerdo, dices por algo así, ¿no? supuesto. Y nosotros tenemos una anécdota muy similar a la tuya. Sí. Estábamos también igual en París, nos habían recomendado un restaurante, llegamos tarde, 2:30, estaba cerrado, y no pudimos entrar. Y dije, ¿qué hacemos? Volteo y cruzando la calle había un restaurancito pequeñito, con unas 3 o 4 mesas. Entro y le digo, oiga, ¿todavía tienen de comer? Dice, lo único que tenemos son lentejas con tocino. Ay, qué bien. Digo, pues, me Mi suena reino perfecto. por un plato de lentejas. Sí. Entramos, te puedo decir que mis hijos y yo seguimos recordando ese plato de lentejas maravilloso. Después me enteré que era su especialidad y que el restaurante era conocido por el plato, pero yo no lo sabía, era el que estaba enfrente, ¿no? Claro. Entonces son recuerdos que tú dices, pero es un sabor que no lo pierdes, lo tienes ahí. Yo no sé si era el hambre, el momento, el tiempo, el que el otro estaba cerrado, pero disfrutamos la comida. Claro. Obviamente el pan que trajeron, el vino que trajeron, Sí. era un bistró pequeñito, Chiquitito. sí, pero increíble, ¿no? Maravilloso. Es una anécdota como esa también, Sí, que, sí, que sí. se te queda el sabor, ¿no? Claro. Pensando en lo que tú decías en cuanto a la presentación, yo recuerdo el primer contacto que tuve con un chef japonés, el señor Iwasea, que era el chef corporativo del Suntory. Mucha gente no sabe que el primer Suntory fue el de México, Sí. y que el señor Loredo fue el que lo desarrolló, ¿no? Entonces, él me dijo en una ocasión, porque lo vi que estaba decorando un platillo, y le digo, ¿y por qué tanto cuidado? Dice, mira, con su español mocho, que no lo hablaba bien, ¿no? Y decía, comida primero por los ojos. Claro. Sí. Se tiene que ver bien, equilibrado, colores importante, muy importante. Entonces yo lo vi. Y luego dice, y después, olor. Tiene que oler bien. Si se ve bien y huele bien, seguramente vas a ver bien. Claro. Nunca se me va a olvidar. Claro. Entonces hay que cuidar muchísimo lo que tienes que cuidar de esa manera, ¿no? Sí, no. Y él lo hacía con mucho cuidado. Era Claro. un gran chef. Sí. Claro. Pero es eso, ¿no? Claro. Bueno, finalmente, como se dan cuenta, esto de la gastronomía es un ámbito de gozo, de disfrute, de vida, de aprendizaje, pero también es un espacio en donde tenemos que combinar muchos conocimientos, ¿no? Lo que hemos dicho, la parte de la práctica, pero también la ciencia y la técnica de los alimentos, los sistemas de cocción, la administración de los lugares, la mirada al futuro. Es uno de los ámbitos, creo, más complejos del conocimiento humano. No sé si quieras aumentar, decir algo más en esta plática, Fernando, tan agradable, tan grata, que he disfrutado muchísimo y de la que he aprendido mucho también, ¿no? Un hombre que ha dedicado su vida a esto y que se ve que lo disfrutas, pero con el corazón, ¿no? Saber que estás cumpliendo tu vocación de vida. Sí.
Exactamente lo que tú dices. Yo lo que recomiendo, tanto a los alumnos, a los exalumnos y a aquellos que no lo son y que están trabajando en el ámbito, hagan esto con pasión. Hagan esto porque les gusta. Yo digo que a veces el trabajar en estas empresas de restaurantes donde no sabemos a qué horas entramos, pero no sabemos a qué horas salimos, trabajamos para que la gente se divierta, y cuando la gente se divierte, no nada más nos debe de gustar, nos debe de encantar. Entonces lo tienes que hacer con verdadera pasión y las satisfacciones van a ser muy grandes, pero tienes que meterle pasión para hacerlo, que te guste, que lo disfrutes, que te diviertas todos los días, que no te pese, y que no olviden, un restaurante o el área de alimentos y bebidas de un hotel es una empresa, y como empresa necesita manejarse con toda la técnica posible, con toda la ciencia posible y con toda la estrategia posible, ¿sí? O sea, de manera muy profesional. Y yo realmente agradezco al Claustro Sor Juana y al Colegio de Gastronomía del mismo la gran aportación que hacen a la industria restaurantera y a la industria gastronómica con sus exalumnos. La verdad, los felicito y los invito a que sigan así, mejor. Claro que sí. Mil gracias, Muchas gracias, Fernando. Carmen. La verdad, fue un gran gusto y un honor platicar contigo de esto. Muchas gracias, Fernando. Yo también lo disfruté mucho. Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.